Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a otro evento de Legado a las Américas. En esta ocasión nos hemos unido al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y a la Fundación Internacional Bases de Argentina para traer este evento con un tema tan actual. Al ser Legado una organización que está presente en toda Latinoamérica, siempre estamos interesados por estos temas que están en boca de todos en nuestra región y que a la vez generan muchísimas dudas y que sobre todo también puede generar algo de temor cuando no se conoce sobre lo que estamos hablando, y en este caso es sobre la dolarización. Y qué mejor que poder hablar con un experto en el tema, el profesor Luis Espinosa Godet, a quien tengo el gusto de presentar esta tarde. Luis es un economista y es profesor de economía en la Universidad San Francisco de Quito. Además, es un académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y coautor de los libros Crónicas del Socialismo del siglo XXI y Ecuador, País Dolarizado, Presente, Pasado y Futuro. Un gusto tenerte, Luis. El espacio es todo tuyo. Encantado, Valeria, y encantado de estar y encantado de ver que tiene tanta participación este evento. Bueno, por la propia naturaleza del evento, lo que quisiéramos hacer es todo lo que siempre te atreviste a preguntar. Esa me parece que es un buen título y quisiera que sea efectivo. Es decir, no voy a hablar yo durante 1 hora y media sobre la dolarización, voy a hablar yo pues 15 minutos para explicar los puntos principales y a partir de aquí lo que quisiera es que vosotros preguntéis todo lo que siempre quisisteis preguntar, ¿no? Voy a empezar por un poco de orden lógico. ¿Qué es la dolarización? ¿Por qué dolarizar? ¿Cómo dolarizar? Y a qué tipo de cambio dolarizar. De hecho, bueno, estoy pensando que todo lo que estoy diciendo, el por qué y cómo dolarizar, es el título de un libro de Franklin López Buenaño, que también le dimos el premio Héroe de la Libertad desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, entre otros motivos, precisamente por ese libro, ¿Por qué y cómo dolarizar? ¿No? Así que quiero hacerle un homenaje. En primer lugar, ¿qué es dolarizar? Es simplemente utilizar la moneda de otro país. Hay discusión si vamos a utilizar, si es utilizar el dólar o la moneda de otro país, pero hablemos de la moneda de otro país. Y en realidad, en la propia definición de dolarizar ya tenemos un problema, porque damos por asumido que la moneda es de otro país. No, es la moneda acuñada, fabricada o hecha en otro país. Pero la moneda es siempre mía. Es decir, si yo digo que este celular es hecho por Apple, no quiere decir que el celular es de Apple. El celular es mío porque yo lo he comprado y los billetes de $20 que yo tengo en mis bolsillos, poco por desgracia, me gustaría tener muchos más, no son de Estados Unidos, son míos. Los ha fabricado Estados Unidos, pero son míos. Y en cierto modo lo que estamos haciendo es importar de un país que hace mejor que nosotros la moneda, importamos la moneda. ¿Por qué dolarizar? Bueno, en primer lugar, porque es éticamente justo. A mí me extraña que tengamos que tener esta conversación, pero entre amigos liberales, y evidentemente si estamos con la Fundación Base, si estamos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, si estamos con Legados, si estamos con Estudiantes por la Libertad Argentina, estamos entre amigos liberales, a nadie se le ocurre discutir que yo tengo derecho a comprarme una manzana cuando quiera, a comprarme el libro que quiera, a comprarme los jeans que quiera o incluso a comprarme las sustancias que quiera. Es evidente que es mi derecho comprar lo que yo desee comprar. Lo que no entiendo es por qué, si es mi derecho comprar lo que yo desee comprar y todos defendemos con tanta pasión que es nuestro derecho comprar lo que queremos comprar, sin embargo, admitamos que el Estado nos obligue en la contraparte de esta compraventa, es decir, cada vez que yo elijo comprar, por un lado está lo que elijo comprar y la moneda en la que pago. Y al igual que hay un derecho a comprar las manzanas, los jeans o los libros que quiera, hay un derecho simétrico a pagarlo con la moneda que quiera. Y sin embargo, parece que es una defensa extraña de la libertad, una defensa extraña de decir, tengo derecho a pagar con el dinero que quiera. No tengo por qué someterme a la obligación del Estado de pagar con el dinero de ese Estado, al igual que no admito que tengo que someterme a la obligación del Estado a comprar lo que el Estado me diga que tengo que comprar. Yo tengo derecho a comprar libremente lo que desee comprar y evidentemente a pagarlo con el derecho que tengo que pagarlo. Y recogiendo quizás un argumento que puede estar en la tradición del legado de las Américas, es decir, una vez que ejercemos el derecho natural,
una vez que admitimos la libertad humana natural de los seres humanos a ir en una cierta dirección, se encauza a resultados mejores. Solo cuando impedimos la libertad de los seres humanos de hacer lo que deseen hacer, solo en esos momentos se desvía y por tanto hay que ejercer mucha más coerción. Por tanto, si admitiésemos el primer punto, y es tú tienes derecho a utilizar el dinero, la moneda que desees, a partir de ahí ya todas las discusiones de política monetaria estallan, porque en ese momento tenemos competencia de mercado y en ese momento tenemos innovación y tenemos calidad. Todas las discusiones sobre el tipo de interés de la Reserva Federal, el tipo de intervención del Banco de Colombia, lo que tiene que hacer, solo procede de que no hay un mercado libre en las monedas. Una vez que hubiese un mercado libre en monedas, sería todo mucho más fácil. Y este argumento viene de Hayek en la desnacionalización del dinero, que sigue siendo un texto fundacional y fundamental para entender lo que viene después, entre otras cosas, la dolarización. Luego, en primer lugar, ¿por qué dolarizar? Porque es justo. Pero vamos a un paso más allá. ¿Por qué dolarizar? Porque los gobiernos de América Latina que manejan sus monedas son nefastos. Han sido auténticos desastres. Han sido máquinas de empobrecer a los ciudadanos. Han sido inmorales, injustos, ilegítimos en la manera que tienen de empobrecer a los ciudadanos. De hecho, en el caso de Argentina, se ha querido acusar a Milei penalmente por decir, no recuerdo la frase literal, pero vamos, podía ser cualquiera, algo así como que el peso argentino es una basura que no sirve ni para limpiarse el mismísimo. Bueno, no sé si era esa frase literal, pero era parecida. Y evidentemente es verdad. Evidentemente el peso argentino está a 1.000 pesos por dólar a día de hoy, después de una inflación acumulada brutal que ha ocurrido. Pero eso estamos hablando de Argentina. Podríamos hablar de Colombia, que presume de tener una de las mejores monedas de América Latina, cuando Colombia ha pasado de estar a 2.500 pesos por dólar hace apenas 5 años a estar a 5.000 pesos por dólar, llega a 5.000 este año y llegando a 4.500 y demás. Es decir, hemos pasado a unos niveles absolutamente inaceptables. Y la inflación es el empobrecimiento de los ciudadanos. La inflación es el robo legalizado. La inflación es tomar el dinero de los pobres para dárselo al Estado, bueno, a los acreedores y al principal acreedor que es el Estado, que de manera irresponsable sigue despilfarrando. La inflación es responsable de la pobreza de gran parte de los ciudadanos. La inflación es lo que provoca la división entre pobres y ricos, porque hace que los ricos que pueden ahorrar en dólares sean cada vez más ricos y los pobres que se tienen que conformar con las monedas nacionales de América Latina sean cada vez más pobres. La inflación es profundamente inmoral e injusta. Por tanto, la dolarización es una medida que de una vez por todas soluciona la inflación. ¿Soluciona la inflación completamente? Hombre, no, pero pasamos de tener una inflación del 16% anual a tener una inflación del 4%, del 16% mensual, perdón, me corrijo, a una inflación del 4% anual. Algo completamente distinto, es decir, baja en órdenes de magnitud. No es inflación cero, podríamos hablar, pero sí es muchísima menos inflación. La siguiente pregunta que alguien me podría hacer es, ¿por qué dolarizar y no dar libertad monetaria o no ir a un patrón dólar, a un patrón oro, perdón? Bueno, en realidad hay que dolarizar porque la moneda más común en la que el ciudadano se elige libremente es el dólar. Por ejemplo, Panamá no está dolarizado formalmente. Lo que tiene en Panamá es un sistema distinto, es un sistema de libertad monetaria. La Constitución de Panamá dice explícitamente que no se obligará a que haya ninguna moneda de curso forzoso. Sin embargo, todos asumimos que Panamá está dolarizado porque la moneda que de manera natural elige la inmensa mayor parte de los ciudadanos panameños es el dólar. ¿Podría Argentina ir a un sistema de libertad monetaria? Sí, pero es más fácil primero dolarizar y luego un sistema de libertad monetaria porque la mayor parte de los ciudadanos lo van a entender mejor y más rápido. La siguiente pregunta es ¿cómo dolarizar? Creo que he dado argumentos de por qué hacerlo, porque es moral, porque es justo, porque es ilegítima la inflación y se terminaría con esta medida. La siguiente medida es cómo dolarizar. A mí me sorprende, siguiendo el debate en Argentina, que parezca que dolarizar es muy complicado. Y de hecho, los que estén escuchándonos desde Ecuador, quizás serán tan jóvenes que no tendrán recuerdo de ello, pero los que nos escuchen desde Ecuador, que tengan más de 40 años y demás, probablemente recuerden
que la dolarización de Ecuador fue relativamente sencilla a nivel práctico para la inmensa mayor parte de los ciudadanos. Es decir, no es difícil porque contamos con la aprobación y el deseo de la mayor parte de los ciudadanos. Si lo que vamos a hacer es ir a una moneda mejor, lo único que tenemos que hacer es decirle a los ciudadanos, oiga, usted que tiene una moneda mala, yo le voy a dar una moneda buena. Ya veremos a qué tipo de cambio, pero le voy a dar una moneda mejor. Y la gente normalmente quiere un negocio que le lleve a tener una moneda mejor. En cómo dolarizar hay que tener en cuenta que la inmensa mayor parte del dinero en nuestro tiempo, y más aún en el 2022 de lo que era en el 2000 cuando se dolarizó Ecuador, es dinero bancario, es decir, es el dinero que tengo en cuentas en el banco. Por tanto, dolarizar simplemente significa que me levanto una mañana, me acuesto una noche, perdón, que aparece que tengo no sé cuántos mil pesos en la cuenta del banco y de repente aparece que tengo no sé cuántos dólares en la cuenta del banco. Ha pasado a ser mucho menos, pero es increíblemente sencillo. Puede haber un problema logístico de cómo llevar los dólares papel a los distintos lugares, pero eso incluso en Argentina es relativamente fácil de resolver, teniendo en cuenta que los argentinos ya ahorran en dólares papel y que se calcula que en torno al 40% del PIB de Argentina está guardado en dólares papel. Por tanto, no veo que sea especialmente complicado a nivel logístico. Y la tercera pregunta, y termino con esta, es ¿a qué tipo de cambio dolarizar? Y también es una pregunta que se puede resolver de manera bastante sencilla. Se podrá dolarizar al tipo de cambio de mercado. No es que se podrá dolarizar al tipo de cambio que a mí me dé la gana. No es que se podrá dolarizar al tipo de cambio que me gustaría. Se podrá dolarizar al tipo de cambio de mercado. ¿Y qué es el tipo de cambio de mercado? ¿Cuántos dólares o oro o reservas internacionales tiene el Banco Central de la República Argentina para respaldar cuántos pesos? Esta pregunta es un poquito más complicada de lo que parece, porque en realidad no solo hay que respaldar los pesos que están en circulación, también hay que respaldar los LELIQs. ¿Qué son los LELIQs? Cuasi dinero, pseudo dinero, emisión monetaria inorgánica del Banco Central de la República Argentina. Si tú sumas los dólares que hay en la reserva del Banco Central de Argentina y los pesos que hay que respaldar, te da un tipo de cambio, he hecho el cálculo esta misma mañana, de 850. El tipo de cambio de mercado, que es lo que los argentinos llaman dólar blue, te da 950. Pues más o menos estamos hablando de lo mismo. Más o menos se podrá dolarizar al tipo de cambio de mercado, que es 950, que llegará a 1000, llegará a 1000. Y que si en lugar de dolarizar mañana, si que en lugar de que gane Milei en primera vuelta y se tarda en dolarizar 6 meses más, pues tardaremos, el tipo de cambio será menor porque el gobierno de Argentina, de manera irresponsable, cada vez emite más dinero, no tiene solución, cada vez despilfarra más recursos de las reservas, no tiene solución, por tanto, cada vez será menor. Pero el tipo de cambio no es una cuestión teórica que discutamos lo que a mí me gustaría. El tipo de cambio es el que es según el precio de mercado que nos está diciendo cuántos dólares hay para respaldar a cuántos pesos. Y el tipo de cambio terminará siendo en torno a lo que nos dice el dólar blue. El dólar blue hoy nos dice 950, la división nos sale 850, en unos días podrá ser algo parecido o algo distinto. Así que, sin más, creo que he hablado rápido y creo que he hablado bastante. Sin más, encantado, escucho todas las preguntas que podráis tener o que me queréis hacer. Muchas gracias, Luis, por tu muy breve y muy clara exposición sobre lo que significa dolarizar. Algo que a mí me gustaría destacar es que lo has dicho tan bonito, ¿no? Sobre todo cuando dicen que los ecuatorianos no tenemos soberanía monetaria, pero tú has explicado que, o sea, no hay nada más soberano que los individuos podamos tener en el bolsillo una moneda que vale. Y que cuando vamos al banco no sacamos cubos de hielo que mientras vamos al supermercado se está derritiendo, ¿no? Yo le cuento a mis alumnos que me hace mucha gracia porque me imagino la situación cuando van los jóvenes de Ecuador a una reunión de jóvenes de América Latina y se encuentran con otros países, ¿no? Entonces llegan los argentinos y dicen, nosotros tenemos el peso soberano que defiende la patria. Ya, ¿y cuánto vale eso? Bueno, no, tenemos una inflación del 12%. Los colombianos, nosotros tenemos peso colombiano con un banco central. ¿Y cuánto vale eso? No, la mitad que hace 5 años. Y tú, yo tengo la mejor moneda del mundo. La mejor moneda del mundo, que es el dólar.
Entonces yo estoy orgullosamente teniendo la mejor moneda del mundo. No me he encontrado a ningún joven ecuatoriano, y llevo 10 años viviendo en este país, que diga, oh, qué horror, ojalá regresemos al sucre soberano. Jamás, no sé, Valeria, si tú has oído algún, ni siquiera los correístas acérrimos dicen una tontería tan grande. Jamás he ido a un correísta diciendo, quiero regresar al sucre soberano por la patria. Jamás. Lo que me he encontrado son correístas ahorrando en dólares. Eso sí, porque les encantan los dólares para luego ir a Miami a gastarlos. Eso sí, me he encontrado. No me he encontrado ninguno que diga, oh, qué horror. Y yo sí que me encuentro jóvenes colombianos, paraguayos, argentinos, peruanos que quieren ahorrar en dólares porque saben que es la mejor moneda del mundo. Orgullosamente tenemos la mejor moneda del mundo. Y es que mira eso tan importante, porque los argentinos están ahorrando en dólares. Argentina ya está dolarizada, solo necesita la firma del presidente. Efectivamente, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es una frase del presidente Suárez, que fue el que hizo la transición a la democracia en España. Y el presidente Suárez dijo, hacer legal lo que ya es normal. Cuando Suárez decía que íbamos a pasar de la dictadura a la democracia, él lo dijo, hacer legal lo que es normal. Es decir, no tenemos que hacer una ley que diga algo muy extraño. Tenemos que hacer una ley que diga que los argentinos pueden hacer legalmente lo que ya hacen normalmente. ¿Qué hacen los argentinos normalmente? Ahorrar en dólares y transaccionar en dólares. Lo único que necesitamos es una ley que no les prohíba hacer lo que quieren hacer. Y esa ley tiene éxito seguro porque la población ya lo hace. Bueno, Luis, siguiendo la temática que hemos pensado para poder interactuar con el público, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a levantar la mano para que puedan preguntarle directamente a Luis. Tenemos también una pregunta en el chat, si desean también ponerla en el chat, se la compartiré a Luis. Tenemos una pregunta, Luis. ¿Qué pasa con la pérdida de control monetario? ¿Siguen teniendo Banco Central? Milei dice que él no quiere Banco Central. ¿Qué medidas se aplicarían para controlar la inflación? Esto nos envía Fernando Martínez. Bueno, Fernando Martínez, en primer lugar, igual que Valeria, os animo mucho a hacer todas las preguntas que queramos, porque lo que a mí me gustaría es que no salga nadie de este Zoom teniendo la más mínima duda de por qué dolarizar es la solución superior, ¿no? Voy a empezar. En primer lugar, dice Martínez, ¿qué tenemos que hacer para controlar la inflación? No, es que en el momento que dolarizas ya no tienes inflación. Es decir, los bancos centrales son el bombero pirómano. Dicen, yo voy a controlar la inflación, pero la inflación la causas tú, cabrón. O sea, tú me dices que vas a controlar la inflación, pero la inflación la causas tú. Oiga, pues mejor desaparezca y ya no tenemos problemas de inflación. Es como si expulsas al pirómano de tu casa y luego me preguntas, ¿qué vais a hacer para controlar los incendios? No, pero si ya no tengo problemas de incendios, si el pirómano ya se ha ido, sin pirómano no tengo incendios, no me tengo que preocupar mucho. En Ecuador tenemos una inflación más baja que la de Estados Unidos y la de Estados Unidos es mucho más baja que la del resto de países de América Latina. Por tanto, una vez que estamos dolarizados, no digo que la inflación desaparece al cero, porque no es verdad, pero la inflación se mantiene en términos históricos. En Ecuador, en los 20 años de inflación, la media de inflación, descontando el año 2000, desde el 2001, está en torno al 2%, algo perfectamente asumible. Mucho más asumible, evidentemente, que el 16% mensual que tiene en Argentina, ¿no? Así que estamos hablando de otro orden de magnitud. La segunda pregunta es, ¿y qué hacer con el Banco Central? Por desgracia, en Ecuador no se cerró el Banco Central. Por desgracia, en Ecuador, cuando se dolarizó, ya parecía una medida muy arriesgada, ya parecía una medida muy radical, y en aquel entonces se mantuvo un Banco Central. Yo creo que eso fue un error del que puede aprender Argentina y cerrar el Banco Central. El Banco Central en dolarización no sirve para prácticamente nada. Sirve para hacer compensaciones de pagos, por eso lo puede hacer una cámara de compensación privada que ya existen. Sirve para hacer transacciones internacionales, pero lo puede hacer a través de otro banco como se hace en Panamá. Panamá no tiene banco central como tal y no es que le vaya nada mal. Así que en Ecuador se podría no tener banco central y en Argentina podría no tener banco central o Ecuador podría no tener banco central. Lo que pasa es que a día de hoy no es una de las discusiones que esté sobre la mesa, pero podría no tener banco central y funciona perfectamente. ¿Cuál era la primera pregunta de las tres? Porque he ido hacia atrás. ¿Qué pasa con la pérdida del control monetario? Vale, la pérdida del control monetario, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y es la pregunta de, ¿el gobierno maneja la moneda? Esta pregunta parte de la presunción
de que quien tiene el control monetario lo hace bien. Lo hace bien porque es bueno, lo hace bien porque es sabio y lo hace bien porque sabe cómo hacerlo. Y eso es estrictamente falso. Cuando el gobierno tiene el control del mercado de alquileres, va mal. Cuando el gobierno tiene el control del mercado de arroz, va mal. Porque no lo hace bien, primero, porque no tiene la información suficiente para hacerlo bien. Segundo, porque no tiene los incentivos suficientes para hacerlo bien. Y tercero, porque no tiene la bondad. No son santos que lo quieren hacer bien. Por tanto, la idea de que la política monetaria la hacen bien los gobiernos, no, la política monetaria la hacen mal y sabemos que la hacen mal porque tienen esa tremenda inflación que tienen los países de América Latina. Luego, lo mejor que podría ocurrir es que no haya política monetaria, porque la política monetaria es un desastre. ¿Podría existir la política monetaria ideal? No, no podría existir. Porque, ¿qué quiere decir política monetaria ideal? Porque si devaluamos la moneda, favorecemos a los exportadores, pero perjudicamos a los importadores. Si apreciamos la moneda, favorecemos a los importadores, pero perjudicamos a los exportadores. ¿A quiénes deberíamos perjudicar o favorecer más? No hay una política monetaria ideal que sea técnicamente perfecta. No existe esa perfección. Eso es solo un juego de política de quién tiene más poder. Importadores, exportadores, ahorradores, acreedores. Por tanto, al igual que no podemos tener una política ideal que determine el precio del arroz, ¿cuál es el precio óptimo del arroz? No existe. Será el precio de mercado que ponga de acuerdo a compradores y vendedores. No hay fórmula matemática, no hay fórmula técnica de calcular el precio óptimo del arroz. Eso lo sabemos, al menos desde la Escuela de Salamanca, incluso desde antes, que es lo que enseño yo en Historia del Pensamiento Económico. Luego, no hay porque no puede haberla, pero es que además, cuando lo hacen los gobiernos, lo hacen especialmente mal, nefastamente mal. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es no tener política monetaria y nos va a ir mucho mejor. Fantástico, Luis, en verdad, clarísimo. Recordamos también que si queda alguna duda incluso sobre la explicación, son bienvenidos a activar sus micrófonos, hacer las preguntas directamente a ustedes o mantenerse en el chat, como veo que tenemos una pregunta también sobre ¿qué artificio financiero empleará para contrarrestar o disminuir el gasto social causado por parte de los 20 años de gestión de la gobernanza actual? Es de Donald Race. Me parece que este es un comentario de alguien de Argentina. Si nos pueden confirmar. Vale, vamos a ver. La dolarización no es la panacea. Aquí hay un problema general, es que se dice, no, la dolarización que va a permitir que sea, no, la dolarización no es una panacea, no es una solución perfecta, no es la solución ideal. La dolarización es la solución para el problema monetario y es la mejor solución posible para el problema monetario. Pero precisamente lo que tenemos que entender es que el problema general de Argentina y de otros países es que el Banco Central mezcla tres cosas distintas. Mezcla, por eso se llama Banco Central, porque centraliza y mezcla el problema fiscal del gobierno despilfarrador de Argentina con el problema de la moneda de Argentina, que es el peso, con el problema de los bancos de Argentina y el sistema financiero de Argentina. Y esas tres cosas el Banco Central en su balance las mezcla. De tal manera que cuando el gobierno despilfarrador de Argentina no es capaz de recaudar impuestos suficientes para seguir despilfarrando y comprando voluntades políticas a base de ñoquis, paguitas, como quiera que lo llamemos, despilfarro público, lo que hace es pedirle dinero al Banco Central, el Banco Central le da más dinero, eso hace que el valor del peso valga menos, eso hace que los balances de los bancos comerciales se vean en dificultades y ahí entramos en la espiral permanente. La dolarización permite que separar estas tres cosas y eso no soluciona el problema fiscal de Argentina. Y deberíamos hablar en serio. El gobierno de Argentina está quebrado. El gobierno de Argentina está quebrado, lo mires por donde lo mires. Y lo único que hace falta es reconocer la quiebra. Pero si estamos dolarizados, la quiebra del gobierno de Argentina no supone ni la quiebra de la moneda de los argentinos, ni la quiebra del sistema financiero de los bancos de argentinos. En dolarización se pone una barrera. Luego, allá el gobierno de Argentina se quiebra,
pero eso no hace que todos los argentinos pierdan todo su dinero porque su moneda se devalúa y no hace que todos los bancos argentinos pierdan, por tanto, los argentinos que tienen depósitos, la mayor parte de los argentinos pierdan su dinero. Por tanto, la dolarización sobre todo es una honestidad de la economía y una separación de lo que es distinto. Y por tanto, no se va a solucionar. Ahora, ¿es necesario reformar el gobierno de Argentina para que sea menos despilfarrador y equilibre sus cuentas? Sí. ¿Se necesita hacer eso previamente para dolarizar? No. ¿Se puede dolarizar y luego ya veremos si hacemos eso? Sí. Dolarizar es más fácil que hacer eso. Por tanto, pensar que lo vamos a hacer todo, no, primero dolarizamos y luego equilibramos. Y ya veremos cómo nos irá mucho mejor. Y si primero dolarizamos y luego no equilibramos, al menos ya estamos dolarizados, que es mucho mejor que lo anterior. Mira, qué interesante lo último que dices, porque viene el comentario de algunos economistas argentinos que dicen, no, primero tenemos que arreglar esto, equilibrar las cosas. Pero ok, si logras hacerlo, ya no será necesario dolarizar. Y además es muy divertido, Valeria, porque exactamente esa es la experiencia de Ecuador y además es literal. Esto lo cuenta Miguel Dávila, que fue querido amigo y fue gerente general del Banco Central de Ecuador en el año 2000, que es cuando se dolarizó. Y hay una entrevista que le hice yo, y en la entrevista, que está subida a YouTube y lo dice, que él llamó, creo que fue al gerente para América Latina del Fondo Monetario Internacional el día después de dolarizar Ecuador. Y le dice, hola, buenas, le informo que Ecuador ya está dolarizado. Y desde el otro lado del teléfono dicen, no, pero eso no se puede, primero hay que equilibrar el balance del Estado, luego hay que equilibrar las cuentas, hay que equilibrar la economía, hay que traer inversión. Y el otro dijo, mire, ya estamos dolarizados. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para dolarizar, ya estamos dolarizados. Y además, si yo tuviese una economía con el presupuesto equilibrado, en crecimiento económico, con inversión, que no dolarizaría, porque ya tengo la economía sana, no me plantearía una medida monetaria drástica. Por tanto, como bien dices, esa idea que dicen de primero hay que hacerlo todo para luego dolarizar, no. Primero se dolariza y luego ojalá podamos hacer todo lo demás. Pero dolarizar no tiene condiciones previas, no requiere de hacer la tarea previa, no tiene prerequisitos. Dolarizamos y ya veremos. Excelente. Tenemos un comentario, Luis, es de Edgar, lo tiene como Edgar Saifon, no tengo el apellido. Con dolarización sí puede existir inflación, la misma pérdida de valor de la moneda dólar, factor externo, y cuando un gobierno implementa políticas arancelarias fuertes, factor interno. Vamos a ver, yo lo acabo de decir y lo he dicho varias veces. Con dolarización puede existir inflación, sí. ¿Es lo mismo una inflación del 2% anual que una inflación del 80% anual? No, es otro orden de magnitud. Estamos hablando de algo completamente distinto. Ecuador ha tenido una inflación relativamente baja durante todo este periodo, como la ha tenido Panamá, como la han tenido los países semidolarizados, que les ha ido mucho mejor, Perú o Guatemala. Es decir, yo no estoy diciendo que con dolarización tienes una inflación del 0. Te estoy diciendo que vas a tener una inflación del 3, del 4, como mucho. Algo completamente distinto de lo que vive Argentina. De hecho, en Ecuador no se habla del aumento de precios permanentemente. Yo no estoy diciendo que no haya dolarización, que no haya inflación. Estoy diciendo que va a haber mucha menor. Ahora, ¿puede el gobierno de Argentina, de manera nefasta, tomarse los depósitos de la banca privada y volver a hacer algún desastre monetario, intentar empeorar todavía más la situación? Sí, claro que dolarización no te garantiza que el gobierno no pueda robar o no pueda hacer cualquier barrabasada. Lo que hace es que sea mucho más difícil, necesite un nivel de coerción muy superior, sea más fácil para los ciudadanos oponerse a ello, quizá poniéndolo por el lado contrario, para que lo haya. Luego, la dolarización no se garantiza que sea la panacea, pero sí que es mucho más difícil y por tanto es una medida mucho más libre y mucho más respetuosa con la libertad de los ciudadanos. Gracias, Luis. Tenemos también otra pregunta de Franklin Peñafiel. Y en el caso de las BRICS, sabemos que Argentina estuvo en conversaciones para entrar en la organización. Entonces, ¿qué son las BRICS? ¿Cuáles serían los efectos económicos de pertenecer a las BRICS o dolarizar en el caso argentino? ¿Por cuánto tiempo se podría asegurar que el dólar siga siendo la mejor moneda del mundo, considerando el estado actual de Estados Unidos y con China pisándole los talones económicamente hablando?
Bueno, dos preguntas interesantes, pero a ver, primera, la de las BRICS. Las BRICS son Brasil, Rusia, la India, China, los países en desarrollo. Las BRICS no tienen realmente una estructura política, son una organización de geopolítica que nos gusta, no el PIB combinado de las BRICS suma tanto, bueno, el PIB combinado de las BRICS suma tanto, pero no tienes por qué combinarlo, porque no tiene una realidad política, una realidad organizacional. La mayor parte de las BRICS, o gran parte de las BRICS, no son democracias, no responden a intereses internacionales, no tienen una agenda muy clara, más allá del interés coyuntural del país o del gobierno de turno. No, las BRICS no tienen mucha realidad. Segundo lugar, ¿cuál era la siguiente pregunta? Ya me he quedado. ¿Cuáles son los efectos económicos de pertenecer a las BRICS? Bueno, los efectos económicos de pertenecer a BRICS son prácticamente muy limitados porque en realidad no tienen tratados de libre comercio fuertes o sólidos. Te va a favorecer China con algunas inversiones, pero no tiene tratados de libre comercio fuertes y sólidos, que es lo que va a permitir el crecimiento económico en el medio y en el largo plazo. Y me falta la siguiente pregunta. ¿Por cuánto tiempo se podría asegurar Muy buena que el pregunta. dólar siga siendo la mejor moneda? Varias cosas. En primer lugar, el dólar es la mejor moneda del mundo a día de hoy. Si preguntas a los economistas de la escuela austriaca el 16 de agosto de 1971, ¿por qué digo el 16 de agosto de 1971? Porque el 15 de agosto de 1971 fue cuando Estados Unidos hizo el mayor robo de la historia. ¿A qué llamo al mayor robo de la historia? A cuando se rompió la paridad dólar-oro, por tanto ya no podías cambiar los billetes de dólar por oro. En realidad, anteriormente ya era muy complicado hacerlo en la práctica, pero en teoría todavía podías. El 15 de agosto de 1971 se rompe esa paridad y la pregunta es, si yo hubiese estado vivo y me hubieses preguntado el 16 de agosto, o a algunos economistas que respeto mucho, muchos hubiésemos dicho, este es el inicio del fin del dólar, el dólar no va a durar mucho, esta es la debacle del dólar. La verdad, el dólar ha demostrado ser mucho más resiliente de lo que creíamos porque 52 años después aquí seguimos, ¿no? Sigue existiendo el dólar, la moneda más fuerte o más internacional. Pero en cualquier caso, aunque el dólar deje de ser la moneda más importante del mundo, algo perfectamente posible en lo que nos queda de vida, a vosotros probablemente bastante más que a mí, pero que puede ser los siguientes 50 años, es mucho más fácil que un país que ya ha pasado de la idea de moneda soberana, de la idea de moneda nacional, a pasar a utilizar la mejor moneda posible, que en este caso es el dólar, se adapte a utilizar la siguiente mejor moneda posible, que no sé cuál será. Creo que es mucho más fácil pasar a tener libertad monetaria desde la dolarización, que ya los ciudadanos se han acostumbrado a utilizar el dólar, a elegir libremente y a poder cambiar, que desde un país que siga con la idea de moneda soberana, de política monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, no sé cuánto le queda al dólar de seguir siendo la moneda hegemónica internacional. Lo que sí sé es que a día de hoy el dólar tiene muy buena salud. El dólar sigue siendo la moneda utilizada en más del 80% de las transacciones internacionales. El dólar sigue siendo la reserva de valor con mucha diferencia. Se nombraba China. La realidad es que si el dólar te puede producir no confianza, el yuan chino te puede producir ninguna confianza. Es una moneda manejada por un gobierno totalitario que no responde a más que sus propios intereses, que no tiene un sistema jurídico que lo respalde medianamente sólido y que no sabemos lo que ocurrirá. De hecho, gran parte de las reservas que tiene el yuan, está el Banco Central de China, que respaldan al yuan, están en dólares. Por tanto, volvemos a estar en lo mismo. El dólar sigue siendo la moneda internacional porque gran parte de lo que respalda al yuan sigue siendo dólares. Por tanto, no sé cuándo ocurrirá. No puedo decir que el dólar será la mejor moneda del mundo en los próximos 1000 años. Eso es una tontería. Pero sí sé que es mucho más fácil cambiar del dólar a la siguiente mejor moneda que de una moneda soberana, nacional, con toda esta retórica, a la siguiente mejor moneda. Excelente, gracias Luis. También la siguiente pregunta es de Marcos Lituma Mendoza. ¿A qué se debe la inflación en el Ecuador? Hay economistas que plantean que la inflación es un fenómeno monetario y otros que plantean que es multicausal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no nos liemos. Repito la frase de Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.
Milton Friedman, creo que no hace falta presentarlo y lo tenemos bastante claro. Se podría argumentar, vamos a ver, ¿por qué la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario? Porque la inflación no es el aumento generalizado de precios. Eso es la consecuencia de la inflación. La inflación es la pérdida de valor de la moneda. Cuando la moneda pierde valor, aumentan los precios. Por tanto, la inflación es siempre un fenómeno monetario. Podríamos discutir si hubo un caso en que hubo inflación porque en tal lugar, en tal época, bueno, no tiene ningún sentido. De hecho, durante todo el año 2022, algunos economistas decían, no, la inflación se debe a cuellos de botella logísticos. Se solucionan los cuellos de botella logísticos y luego, no, la inflación ahora se debe. No, mira, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Por tanto, siempre va a haber inflación. ¿Por qué hay inflación en Ecuador? Tenemos que tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, Ecuador utiliza el dólar. El dólar tiene inflación. El dólar en el año 2022 tuvo una inflación de casi el 10%. Ecuador de la mitad, del 4%. Bueno, Estados Unidos de en torno al 8 largo. Ecuador de la mitad del 4%. Pero parte de la inflación de Estados Unidos tú la importas porque evidentemente utilizas la misma moneda, luego estamos hablando de más o menos de lo mismo. En segundo lugar, puede haber inflación causada dentro del país. Como bien se decía, si se ponen aranceles muy altos, si se pone un impuesto a la salida de divisas como hay en Ecuador, si se intenta embalsar el dinero dentro del país, se puede generar inflación dentro del país. No inflación de niveles del 20% anual, pero sí se puede generar una cierta inflación dentro del país. Y también gran parte del dinero es dinero secundario, dinero creado por la banca. Eso también puede provocar. Así que sí se puede provocar inflación en dolarización, ya lo hemos dicho, pero estamos hablando de otro orden de magnitud. El peor año de inflación en estos 20 años en Ecuador ha sido el 2022 con ese, creo que fue 4,5 al final. Sí, está mal, sí, es condenable, pero no estamos hablando nada cercano al 16% mensual que pueden tener en Argentina a día de hoy. Tenemos otra pregunta, también es de Geraldo Ojeda. ¿Podrías explicar, por favor, qué es la Reserva Federal y por qué esta es privada? Bueno, esa es una discusión eterna porque en realidad la Reserva Federal es de origen privado, pero a día de hoy la Reserva Federal, bueno, empiezo a decir, la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Al final del camino podríamos dar la explicación histórica, que fue una serie de bancos regionales que se llaman. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal. ¿La Reserva Federal es privada? Bueno, la Reserva Federal tuvo un origen privado, pero en la práctica y en la realidad es un organismo público. Es un organismo público que se rige por normas públicas, cuyo presidente es normado por políticos y que además tiene relación con lo político y lo público. Por tanto, a efectos prácticos, la Reserva Federal es un organismo público. Otra cosa que podemos discutir, que se discutía mucho en América Latina hace 50, 40, 30, 20 años, es cómo podemos lograr bancos centrales más independientes. Se nombran los ejemplos de Chile, de Colombia, de México como bancos centrales independientes. Bueno, la supuesta independencia del Banco Central nunca llega a ser total, porque el Banco Central también tiene intereses, también está dentro de una economía y está sujeto a políticas. Es bueno que el Banco Central sea lo más independiente posible, pero no hay mayor independencia que no tener Banco Central, porque en ese caso es completamente independiente. Ahí no hay manera de influir sobre él si no lo tienes o si el Banco Central no tiene poder. La Reserva Federal es independiente del gobierno de Estados Unidos. Históricamente presumían de ser independientes. Desde la crisis anterior ya dicen que se ponen de acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos para implementar su política. De hecho, durante la pandemia explícitamente dijeron que estaban de acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. Por tanto, ya son mucho menos independientes de lo que solían ser y nunca han sido completamente independientes. Donald Raza también nos envía otra pregunta. En el marco de la geopolítica, ¿qué papel desempeñan la geoeconomía y para este último un sistema financiero apuntalado en el dólar? ¿Cuál fue su desarrollo histórico después del Bretton Woods? Vamos a ver, me llama mucho la atención porque entiendo que es una pregunta más propia de estudiante de ciencias políticas o algo así, que una pregunta que le pueda preocupar al ciudadano medio. El ciudadano medio de Argentina, de Ecuador, de Colombia o de Uruguay, la geopolítica le importa cero. Le importa cero.
está pendiente de si la niña ha suspendido matemáticas y si el precio del arroz ha subido. El precio del arroz le importa, y le importa mucho, porque es como paga el precio del arroz. Entonces, ¿qué relación tiene la geopolítica con respecto a estar dolarizado? Ninguna. El gobierno de Estados Unidos no tiene poder, y la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene poder alguno sobre Ecuador por estar dolarizado. No tiene ninguna influencia. Es algo así como si me dijeses qué relación tiene con la geopolítica el hecho de que utilicemos ordenadores hechos en China. Bueno, pues utilizo un ordenador hecho en China, pero el gobierno de China no tiene poder alguno sobre el ordenador que utilizo. O el gobierno de China no tiene poder alguno sobre el carro que utilizo. Y utilizo un carro ensamblado en China o un carro ensamblado en México. Pero México no tiene poder alguno sobre el carro que utilizo. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos fabrique la moneda que yo utilizo no quiere decir que tenga poder alguno sobre mi sistema financiero o sobre mi economía o sobre mi país. Ninguno. El Ecuador no tiene conversaciones y no tiene relación con el gobierno de Estados Unidos sobre la política monetaria de la Reserva Federal, ni el Banco Central de Ecuador con la Reserva Federal de Estados Unidos, ni tienen poder alguno. Son completamente independientes. Es algo así como si dices qué poder puede tener España por el hecho de que todos utilicemos el español en América Latina. Ninguno. Utilizamos el mismo idioma y ya está. No hay una relación de poder por ello. Así que es una consideración que descartaría completamente del debate. Y quizás si puedas hacer un comentario sobre la segunda pregunta ahí, ¿cuál fue su desarrollo histórico después del Bretton Woods? Bueno, es una pregunta muy interesante, para ver si lo... Vamos, el dólar es la moneda de Estados Unidos. Bretton Woods es la reunión que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con los principales economistas del mundo, entre ellos el delegado de Estados Unidos, que era un espía ruso. Eso hay que tenerlo en cuenta, no recuerdo su nombre ahora mismo. Alguien puede buscar el nombre y agradecería que lo ponga. El nombre de espía ruso en Bretton Woods era el delegado de Estados Unidos, Keynes y algunos otros. La pregunta es, en Bretton Woods se decidió que el nuevo sistema monetario internacional pasaba de ser patrón oro, que ya no lo era, pero todo el mundo esperaba que fuese, a patrón oro-dólar. ¿Eso qué quería decir? Todas las monedas del mundo se podían cambiar por dólares y los dólares se podían cambiar por oro. El 15 de agosto de 1971, ya he dicho, pues 25 años después, más o menos, 20 y tantos años después, Nixon rompió ese sistema. Por tanto, ya no podías cambiar dólares por oro. De tal manera que el sistema monetario actual es un sistema de dinero confianza. No hay respaldo en dólares o respaldo real, fiat money, ¿no? No hay un respaldo real del dinero que circula. Y este dinero confianza es mucho más proclive a generar inflación. Si ya teníamos graves problemas con los que tenemos, en el horizonte se avisora que los bancos centrales ahora quieren generar CBDCs, Central Bank Digital Currency, es decir, su propia moneda digital de los bancos centrales. Un auténtico desastre. Pero en realidad, a día de hoy, lo que tenemos es el dólar producido por la Reserva Federal con políticas, en opinión de muchos, muy cuestionables, que termina siendo la moneda principal del mundo, el euro, intentándolo hacer la competencia con políticas solo un poco menos cuestionables, y al final ese es el sistema monetario en el que nos movemos. Nos guste o no nos guste, podríamos hablar de que nos gustaría que fuese el Bitcoin, podríamos hablar de que nos gustaría volver al patrón oro, pero bueno, a día de hoy esto es lo que tenemos. Tenemos otro comentario también de Franklin Peñafiel. Dice, pero en el contexto de la geopolítica, aunque no tenga influencia como tal en el uso de los productos, pero sí que tiene influencia en los costos de exportación e importación. Ejemplo de ello, el precio del petróleo durante el conflicto Rusia-Ucrania. Eso sí que le interesaría a los consumidores porque sube el precio final de los productos que necesita. Sí, pero no sube por culpa del dólar o no sube porque estemos en dólar. Precisamente una de las ventajas de utilizar el dólar es que, como es la moneda de intercambio internacional, tú eliminas el riesgo de tipo de cambio y siempre va, y al final estás aceptando el precio de mercado. Intentar
maquillar el precio de mercado, maquillando o falseando el valor de tu moneda, en el largo plazo no tiene resultado. Sí, el precio del petróleo sube en dólares, pero no porque tengas dólares, porque el precio del petróleo sube en dólares y si tú pagas con pesos colombianos o pagas con pesos mexicanos o pagas con yuanes, el precio del petróleo sube en dólares, pero no porque tengas dólares, sino porque sube el precio del petróleo. Es mejor que te suba en dólares y que tú tengas dólares porque eliminas el riesgo de tipo de cambio y das mucha más seguridad para contratos a futuro. Eliminas una incertidumbre a un mercado que ya tiene muchas incertidumbres. No sé si esto ha quedado explicado. Pero haremos el comentario sobre si ha quedado explicado. Tenemos otra pregunta también. En el caso de la Argentina, el Banco Central tiene una deuda colocada en los bancos. ¿Cómo terminar con la misma? Muy buena pregunta. En realidad, el Banco Central lo que tiene es, sobre todo son LELIQs. Tiene las paso, bueno, si alguien, si queréis hablar a profundidad de mi propuesta de dolarización o de la propuesta de dolarización, yo creo que lo que tenemos que hacer con la propuesta de dolarización es analizar el balance del Banco Central de Argentina, eso es algo objetivo, pero no analizarlo como hacen casi todos con el saldo neto, no, lo tienes que analizar como se analiza una empresa en quiebra. Y cuando tú tienes una empresa en quiebra, te vas al balance y ves qué activos realmente tengo válidos que puedo utilizar y qué pasivos realmente tengo que pagar. ¿Qué tiene el balance del Banco Central de Argentina? Empieza a decir, por un lado, tiene en los activos las reservas internacionales. Eso es lo único que yo he contado. Creo que son 25.000 millones de dólares a día de hoy. Eso es lo único que yo he contado. Eso es completamente líquido, completamente seguro, completamente confiable. Estamos hablando de dólares y oro. Luego, eso no hay donde perder. Eso está y no se puede decir que no está. Luego tiene un montón de promesas de pago del gobierno de Argentina. Casi todo lo que tiene sus activos el Banco Central de Argentina son promesas de pago del gobierno de Argentina. Yo creo que las promesas de pago del gobierno de Argentina valen cero. Creo que valen cero. Creo que el gobierno de Argentina está quebrado. Por tanto, sus promesas de pago valen cero. Y yo las evalúo en cero. ¿Qué hacer con esas promesas de pago? Lo que queramos. Podemos decir que nos las pague después. Podemos presentarle un juicio internacional. Lo que queramos. Pero a día de hoy, las promesas de pago del gobierno de Argentina valen cero. Y no pasa nada. Las valoramos a cero. Es injusto porque ha sido, pero ya lo han pagado los argentinos con la inflación. Así que, bueno, vale cero. ¿Y qué tenemos en el otro lado? Tenemos, por un lado, la base monetaria, que son los pesos que están en circulación, que eso, si no me equivoco, son 7.000 billones, billones ahora. Y por otro lado, las LELIQs, las LELEX y demás, pero en general son LELIQs, que son casi masa monetaria. En el fondo son casi pesos. Son cosas que, promesas de pago que en 30 días se convertirán en pesos. Son pesos. Yo, para calcular el tipo de cambio dólar-peso, lo estoy haciendo calculando que todas esas LELIQs se convierten a pesos. Y así me sale 850. Por tanto, perfectamente hacible porque ya digo que el tipo de cambio de hoy es de 950, el del peso libre, el del dólar blue. Por tanto, perfectamente hacible. ¿Y qué hay de todo lo demás del balance del Banco Central de Argentina? Creo que todo lo demás del balance no deberíamos preocuparnos mucho, porque con lo que yo he dicho, se conservan las LELIQs, que es verdad que las tienen los bancos comerciales, por eso conservo las LELIQs y por eso pago las LELIQs para evitar la quiebra. En mi promesa pagaría las LELIQs para evitar la quiebra de los bancos comerciales y seguimos funcionando perfectamente. Los paso se compensan en el activo y el pasivo del balance porque son promesas de pago con garantía. Los otros pasivos se conservan con el patrimonio neto. Vamos bien, con eso ya está. Es verdad, se queda ahí millones de pesos que debería pagar el gobierno de Argentina y que yo digo que se valoren cero porque nunca los va a pagar. Buenísimo, Luis. Tenemos una pregunta de Luis Guillén. Si el principal socio económico de un país es Estados Unidos, como es el caso de los países centroamericanos, ¿se podría en teoría esperar beneficios en materia de comercio internacional e inversiones al dolarizar? Me parece una pregunta maravillosa. No sé si es Luis Guillén, que tengo la suerte de conocer.
porque también es de un país centroamericano. Si es así, un saludo. Me parece que la pregunta es muy buena. Y lo que vivimos en Ecuador es que, por desgracia, Ecuador se dolarizó y al poco tiempo tuvo un socialismo del siglo XXI que impidió aprovechar todas las ventajas que daba la dolarización. Pero evidentemente, a ti te conviene tener la moneda que tiene tu principal socio comercial. En los países de América Latina, de América Central, perdón, a ti te conviene tener la moneda que tus emigrantes te están enviando las remesas. ¿Por qué? Porque les evitas el riesgo de tipo de cambio y les evitas la pérdida de valor de la moneda del tipo de cambio que se da entre que envía la remesa el emigrante desde Estados Unidos hasta que la recibe su familia en El Salvador. Por tanto, 1000 veces mejor evitar el riesgo de tipo de cambio. Por tanto, y además, una vez que eliminas el riesgo de tipo de cambio, es más fácil que haya efectivamente mayor comercio. Por tanto, sí, es una gran ventaja estar dolarizado y poder tener. De hecho, los países, el Ecuador está dolarizado, El Salvador está dolarizado, Guatemala está semi-dolarizado y luego tenemos ahí a Honduras y a Costa Rica que ojalá se dolaricen lo antes posible. Algo que me encanta de este evento, Luis, es que estás desmintiendo todas estas falacias económicas que suelen vivir en el imaginario colectivo. Entonces, algo que a mí me gustaría que aclares es la idea que dolarizar vuelve a un país menos competitivo al vender en una moneda más cara. Bueno, esa imbecilidad de que si mi moneda es más barata, es peor moneda, yo vendo más, si eso fuese cierto, Argentina sería el paraíso de las exportaciones y Venezuela sería el país más multimillonario del mundo. Es decir, tú devalúas tu moneda y de repente se supone que ya somos hipermillonarios porque vendemos un montón. ¿Cuál es la realidad? Tú devalúas tu moneda y no exportas más y además eres más pobre. En realidad, esa idea de que devaluar la moneda permite ganar competitividad está sobradamente demostrado que es falso. Porque en el fondo, en el corto y en el medio plazo, se termina. O sea, en el corto plazo, en un minuto, te puede funcionar. Pero a los 6 meses, a los 2 años, a los 3 años, al final el efecto de la evaluación se pierde. Y el efecto de la evaluación se pierde, por tanto, no es verdad. Además, estamos hablando de que serían países que solo están exportando y ganando las exportaciones por precio. Y América Latina tiene que aspirar a exportar por calidad, por confianza. Es decir, lo único que cuenta para exportar no es solo vender más barato, es vender más barato, pero con una calidad confiable, con un suministro confiable, con un precio confiable, con unas relaciones de largo plazo confiables, y eso no se consigue devaluando, eso se consigue mejorando en calidad. Además, hay otro problema. Si realmente creemos que devaluar favorece las exportaciones, pregunto, ¿es ético que los ciudadanos de un país pierdan poder adquisitivo, se hagan más pobres para que los exportadores de un país se hagan más ricos? Porque eso sería quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Eso sería Robin Hood, pero al revés. Estamos quitando a los pobres para dárselo a los ricos. Luego, aunque fuese cierto que no lo es, no es ético. Y además hay un tercer problema. Cuando los exportadores de un país están convencidos de que la única manera que tienen de exportar más consiste en devaluar la moneda, esas empresas no se están centrando en lo importante y es en ser más competitivas. Y cuando quitamos de la ecuación la posibilidad de ganar exportaciones a base de bajar el precio, pero no de bajar el precio porque yo lo hago mejor, sino bajar el precio porque todos los ciudadanos de mi país pagan para que yo exporte, haciéndose ellos más pobres. Cuando quitamos de la ecuación esa posibilidad, hacemos que las empresas exportadoras se centren en lo importante. ¿Qué es lo importante? Ganar competitividad. Y lo que ha sido sorprendente es que Ecuador, desde que está dolarizado, exporta más de más productos y con más calidad. Y Ecuador ha sido capaz, incluso con el socialismo del siglo XXI, incluso con todas las dificultades, de desarrollar una industria atunera que es pionera en el mundo, una industria camaronera que es pionera en el mundo, una industria bananera que es pionera en el mundo, una industria florícola que es pionera en el mundo. Es decir, sí ha sido capaz de desarrollar industrias exportadoras de calidad
en dolarización, precisamente porque está en dolarización. Luis, también tenemos unas cuantas preguntas en el formulario de inscripción. Algunas cuantas personas nos dejaron sus preguntas aquí. Entonces, una de ellas es, ¿seguiría siendo factible la dolarización para un país si su moneda tiende a la devaluación por aspectos que actualmente han sucedido, como la integración de varios países a las BRICS y que debilitan la moneda estadounidense? Bueno, creo que se parece a unas preguntas anteriormente. En primer lugar, la moneda estadounidense se está debilitando, podemos estar de acuerdo, pero citando a un clásico castellano, los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud. Es decir, al dólar le llevan diciendo, yo mismo he reconocido que los economistas de la escuela austríaca, algunos lo estábamos haciendo, le llevan diciendo que está muerto desde hace 50 años. Y aún así sigue siendo la mejor moneda del mundo a día de hoy. Por tanto, los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud. O sea, no es que esté tan muerto no está. A lo mejor no estaba muerto, estaba de parranda. Que se podrá morir, pero por ahora no está muerto. Y no, los BRICS creo que le dan mucha importancia a las noticias del periódico, pero en la práctica no son una realidad. No tienen intercambios comerciales con un acuerdo de libre comercio, no tienen acuerdos políticos, son solo países que dicen que se unen, pero no tienen una realidad en su unidad económica. Tenemos un par de preguntas que nos han dejado desde Argentina también. Tomando como preámbulo el entorno del sistema financiero fiat bancario, lo viejo, formados por los bancos centrales, la emisión de dinero inorgánico y el sistema financiero digital en escena con las monedas digitales, a considerar como un caballo de Troya para establecer el máximo control de los ciudadanos, ¿cuál considerarías como el sistema más seguro a fin de evitar el blanqueo de capitales por parte de las grandes corporaciones criminales que operan a nivel global? Esto como materia preventiva. Muy buena pregunta. Yo creo que no es función del... no debemos centrar el sistema financiero en evitar el blanqueo de capitales. Y sé que lo que estoy diciendo es polémico, pero yo creo que a los delincuentes hay que perseguirles por sus delitos. Y creo que a los narcos hay que perseguirles por ser narcos. Pero no creo que el sistema en el que vivimos actualmente, que los bancos comerciales presuponen que todos los ciudadanos somos delincuentes y tenemos que justificar que los ingresos que tenemos son legítimos, es decir, en el sistema financiero actual hemos pasado de, oiga, si yo tengo sospechas de que usted es un delincuente, justifíqueme que su dinero es legítimo. Hemos pasado de eso a cada vez que tú ingresas dinero del banco, el banco da por asumido que tu dinero es ilegítimo y tienes que justificar que es legítimo. Yo, que hago transacciones internacionales, de vez en cuando me preguntan, ¿y de dónde sale ese dinero? Oiga, ¿de dónde sale ese dinero? Es problema mío, porque hemos asumido que con la excusa del blanqueo de capitales hemos roto la privacidad del dinero, que es un derecho que deberíamos tener todos, y hemos roto la presunción de inocencia. Damos por asumido que nosotros tenemos que justificar que el dinero que tenemos es legítimo, que los bancos comerciales tienen que justificar que el dinero que manejan de sus clientes es legítimo. No, hay que perseguir a los criminales, pero no a todos los ciudadanos, que es algo completamente distinto. Por tanto, yo eliminaría de la ecuación todos estos problemas. Además, ¿por qué? Porque si realmente tu dinero es ilegítimo, hay 1000 maneras de sortear todas las trabas que ponen. Hay 1000 maneras de hacerlo. Y especialmente, como bien decía, desde que existen las monedas digitales anónimas, que está bien que existan y que me alegro que existan. Y a los delincuentes hay que perseguirlos por su delincuencia, no asumiendo que todos los ciudadanos somos delincuentes. Excelente. También tenemos cómo puede influir la dolarización en una economía inflacionaria como la Argentina. Me vuelve a hacer la pregunta porque me vuelve a llamar la atención la pregunta porque se parece a la anterior. No es que la economía argentina es inflacionaria, no es que la economía es inflacionaria de por sí, es que Argentina, que está en una espiral populista, socialista, nefasta, por la cual el Estado despilfarrador se financia con el dinero del Banco Central y eso provoca que haya inflación en la moneda argentina, que es el peso, tiene una gran inflación. Pero si Argentina estuviese dolarizada, no hay una gran inflación, porque el Estado ya no se puede financiar con el dinero del Banco Central, por tanto, ya estamos rompiendo
esta ecuación. Por tanto, no es que la economía argentina es inflacionaria. La economía argentina con este sistema provoca mucha inflación, con el dólar lo tiene mucho más difícil para provocar inflación. No digo que imposible, porque además yo no he destacado la tremenda imaginación para hacer estupideces monetarias que tienen los políticos argentinos. Son capaces de inventarse cualquier imbecilidad, pero lo tienen mucho más difícil en un sistema dolarizado. Buenísimo, tenemos también una nueva pregunta en el chat, es de Mateo Rojas. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones sociales de la dolarización en un país en términos de acceso a bienes y servicios, empleo y desigualdad económica? Muy buena pregunta. Voy a ver si respondo a una de las preguntas. La primera es una de las cuestiones de la desigualdad. En Argentina a la desigualdad la llaman la grieta. Y gran parte de los problemas sociales que tiene una sociedad como la Argentina es debido a esta desigualdad. En un sistema como el argentino, efectivamente, los ricos cada vez son más ricos porque los ricos pueden ahorrar en dólares. Y como pueden ahorrar en dólares, sus dólares cada vez tienen más valor. Sin embargo, los pobres cada vez son más pobres, porque los pobres están condenados a tener el peso y el peso cada vez pierde más valor. Por tanto, la división social se pierde. Por tanto, es profundamente injusto. Es profundamente injusto porque además esto se produce porque el Estado les obliga a utilizar el peso. Cuando se produjo la dolarización de Ecuador, me contaba Miguel Dávila en la entrevista que le hice, que recientemente ha fallecido, Miguel, querido amigo, algo así como: fue bastante fácil dolarizar Ecuador porque la gente pobre de Ecuador decía, sí, yo quiero que me des dólares, el dinero de los ricos. La gente que tenía poco dinero y que manejaba sucres quería tener los dólares porque veía que la gente que tenía plata tiene dólares. Y yo quiero tener eso, que eso es lo bueno. Y cuando me das la oportunidad a mí de tener lo bueno, yo me voy a lo bueno. La segunda pregunta es, ¿cómo mejorará la dolarización para el empleo y el crecimiento económico? Bueno, yo tengo problemas con esa pregunta, porque como yo he dicho, la dolarización es un sistema monetario que resuelve los problemas monetarios. La dolarización no es la panacea. Si tú dolarizas al día siguiente, Argentina no va a ser Suiza. No es la panacea, no solucionas todo. Ecuador no es Suiza y lleva 20 años dolarizado. Sí ha resuelto el problema de la inflación. Ese sí, los demás no, porque son problemas que habrá que resolver. Entonces, no creamos que por dolarizar se va a resolver todo. Ahora bien, ¿en dolarización es más fácil atraer inversión? Sí, porque eliminas el riesgo de tipo de cambio y tienes una economía y es más fácil que tu economía esté más imbricada con el mundo, más entrelazada con las otras economías del mundo. ¿En dolarización es más fácil atraer inversión para generar empleo? Sí. Ecuador no lo ha hecho, pero porque Ecuador tiene otros 1000 problemas. Pero en principio es un paso positivo para alcanzar ese fin. No el único paso, es un camino muy largo, pero es un paso que va en la dirección correcta. Entonces, sí que te ayuda más a solucionar la desigualdad. Tampoco digo que si Argentina dolariza mañana la desigualdad se rompe, pero sí que es más fácil que si Argentina dolariza mañana la grieta se deje de ensanchar. Y eso ya es mucho. Tenemos también otra pregunta, Luis. ¿Existiría una repercusión internacional regional al dolarizar Argentina? Bueno, me hace mucha gracia esa pregunta porque fue algo parecido a lo que ocurrió cuando se dolarizó Ecuador. Vamos a ver si nos aclaramos. Y yo lo siento mucho porque esa pregunta toca algo que a los argentinos les importa mucho y es el ego argentino. Y el ego argentino es un problema bastante grave para solucionar los problemas de Argentina, porque parece que el mundo está pendiente de si Argentina dolariza. Vamos a ver. A la economía de Estados Unidos, a la masa monetaria mundial en dólares, a los intercambios mundiales en dólares, que se dolarice o no se dolarice Argentina, le da bastante igual. Sería un cambio marginal. Se dolarizó Ecuador y no pasó nada. Es verdad que después de que se dolarizó Ecuador, se dolarizó El Salvador al poco tiempo y en ese momento sí que generó un efecto positivo. Por desgracia, fue Ecuador y El Salvador y luego hasta 20 años después no hablamos en serio de la dolarización de Argentina y por fin estamos aquí después de todo el sufrimiento que han pasado los argentinos en estos 20 años. Ya hay artículos del año 1999 del profesor Steve Hanke hablando de la dolarización de Argentina. Ya podríamos habernos ahorrado todos estos dolores en estos 23 años.
¿Y si se dolariza Argentina va a cambiar mucho? No, no creo que cambie muchísimo. Ojalá que cuando se dolarice Argentina, porque yo además, esto no lo he dicho, pero yo creo que la dolarización de Argentina no es un problema de si se dolariza Argentina, es un problema de cuándo se dolariza Argentina. Cuando se dolarice Argentina, probablemente Colombia podrá escuchar y permitir que se abran cuentas en dólares, podremos avanzar más en Chile o en Perú hacia un bimonetarismo más puro. Bueno, podrá ocurrir, pero tampoco crean los argentinos que América Latina va a cambiar radicalmente porque Argentina se dolarice en el 2024. Bueno, algún país podrá escuchar ecos, pero poco más. Excelente. Ahora existe una referencia al bimonetarismo. ¿Podrías quizás explicar un poco esta propuesta también que hay del bimonetarismo en Argentina? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo afectaría a los argentinos? Bueno, la pregunta que me haces, Valeria, no la puedo responder porque en realidad los que proponen el bimonetarismo, que es el partido de Bullrich, no lo han explicado. Así que yo no puedo explicar lo que esa gente no ha explicado. Ha dicho, no, queremos un bimonetarismo, pero nunca han explicado exactamente de qué están hablando. Sí puedo decir, Valeria, que hay dos tipos de bimonetarismo. Venezuela, Argentina ya viven en un bimonetarismo, en lo que podemos llamar un bimonetarismo popular. Las personas utilizan dólares y pesos para algunas cosas distintas. Hay países en América Latina que tienen un buen bimonetarismo, como son Perú y Guatemala. ¿Por qué digo bueno? Porque es un bimonetarismo legal que te permite abrir cuentas en dólares o cuentas en la moneda del país, el quetzal o el sol, y te permite cambiar de una a otra. La pregunta es, con una semidolarización como la que vive Guatemala o como la que vive Perú, ¿por qué no directamente dolarizas del todo? ¿Por qué te vas a quedar a medio camino? Si a los argentinos les das a elegir, lo más probable es que elijan todos utilizar dólares. ¿Y por qué algunos no lo elegirían? Probablemente porque el Estado argentino seguiría cobrando impuestos en pesos y seguiría pagando en pesos. Y el Estado argentino es una parte muy importante de la economía. Por tanto, en un bimonetarismo, en ese caso, tendrías que los que dependen del Estado utilizarían pesos, los que se pueden librar del Estado utilizarían dólares. Seguirías teniendo una grieta. Ahórratelo y vea la dolarización completa. No he escuchado ningún argumento bueno por parte, y eso que lo he intentado escuchar. Bueno, he intentado escuchar, aunque tampoco quiero escuchar todos los audios de Melconian, que se supone que es quien va a hacer la semidolarización en Argentina, porque son bastante escandalosos. Así que, como lo único que he escuchado de esta gente son los audios de Melconian, porque no he escuchado ninguna propuesta seria, pues no puedo responder porque no hay propuesta seria a ese respecto. Creo que Valeria sí ha escuchado, sabe lo que me refiero cuando hablo de los audios de Melconian. Quien no lo sepa, que los googlee. Buenísimo. Tenemos otra pregunta también de Carla Nicolai que quizás se relaciona mucho a lo que respondiste hace un par de minutos. ¿Cuáles serían las consecuencias de la dolarización argentina en el caso que se realizara para Uruguay? Bueno, vuelvo a lo mismo. Probablemente sea positivo para los países de la región en el momento que eliminan riesgo de tipo de cambio, y es más probable que tengan mayor comercio con Argentina. Y entiendo que para Uruguay es un muy importante socio comercial Argentina, y a pesar de las disputas históricas entre Uruguay y Argentina, Uruguay no puede perder de vista que a Uruguay le irá mejor cuanto mejor le vaya a Argentina. Es decir, si tus vecinos les va bien, tu barrio va bien y a ti te irá bien. Es decir, a ti te conviene. Si a tus vecinos les va mal y tu barrio se convierte en un nido de delincuencia, a ti no te va a ir mejor porque al vecino le vaya peor. Es al revés. Si tu vecino le va mal y tu barrio se convierte en un nido de delincuencia, a ti te va peor. A Uruguay lo que mejor le puede, o sea, le conviene que la economía de Argentina vaya bien. Y es mucho más probable, bueno, no veo ninguna alternativa en que la economía de Argentina le vaya bien en serio que no pase por dolarizar Argentina. Y otra vez, los que estén en contra de dolarizar Argentina, que me expliquen exactamente qué proponen, porque ni el ministro Massa, que es el culpable de la inflación de Argentina a día de hoy, ni la candidata Bullrich nos han propuesto una alternativa coherente, explicada y razonable. Buenísimo, Luis. No tenemos más preguntas al momento,
Estupendo. Pero sí quisiera que hagas un comentario adicional, porque en el formulario de inscripción, en preguntas y comentarios, me topé con con muchos comentarios respecto a desdolarizar Ecuador, y estoy muy segura que esto ha nacido a raíz del grupo de Puebla. ¿Qué nos puedes, cuál sería tu opinión? ¿Qué piensas sobre esto que que estuvieron reunidos ahí? Samper, Sí, Correa. vamos a ver, si a algunos de los que está aquí presente todavía les falte un argumento para convencerse de que la dolarización es buena, solo les tenemos que decir que el Grupo de Puebla, esa reunión de mafiosos, impresentables, socialistas y delincuentes que une a lo peor de América Latina, está en contra de la dolarización. Es una excelente brújula moral porque todo lo que esta gente se opone es bueno y todo lo que esta gente propone es malo. Así que ya tenemos bastante claro por dónde deben ir los tiros, ¿no? Entonces, el Grupo de Puebla se reúne y vuelve a hablar de desdolarizar Ecuador. Yo tengo excelentes noticias para los ecuatorianos y muy malas noticias para esta gente. Desdolarizar es mucho más complicado que dolarizar. ¿Por qué? Porque para dolarizar Argentina, tú solo tienes que decirle a los argentinos, hey, che, boludo, te cambio estos pesos que tú tienes por estos dólares. Y la gente que va a decir, sí, quiero, porque los dólares es el dinero de los ricos, los pesos se pierden valor cada año, yo no quiero seguir teniendo pesos, quiero tener dólares. De hecho, el 40% del PIB de Argentina está ahorrado en billetes de dólares. Los argentinos ya han demostrado que quieren tener dólares y no quieren tener pesos. ¿Qué tienes que hacer para desdolarizar Ecuador? Tienes que llegar y decirle a los ecuatorianos, decirle, hey señora, le cambio esos dólares que usted tiene por este nuevo Sucre, o por este patacón, o por este correíta. Animo a alguien se atreva a decirle eso, porque la puteada que le va a pegar la señora del barrio, la señora vendedora de naranjas que esté en un mercadito en Ecuador, se va a oír hasta en Washington, porque no va a aceptar eso. De hecho, es tan claro que no lo va a aceptar que cuando el gobierno de Ecuador propuso el dinero electrónico del Banco Central e invirtió ingentes cantidades de dinero en publicidad para intentar regalar ese dinero, no triunfó, porque las señoras de los mercados de Ecuador no están dispuestas a que le pagues en nada que no sean dólares, porque ellas son las mayores defensoras del dólar. Por tanto, desdolarizar Ecuador es complicado, pero no porque los economistas, porque hagamos un cálculo, no, porque la señora del mercado del barrio no va a aceptar nada que no sean dólares para que le compres las naranjas. Y esas son las mejores defensoras. Excelente, me encanta. Te cuento que tenemos dos preguntas nuevas. Es A ver. Jairo López. Dice, escuché y tengo entendido que la dominancia fiscal o un desbalance fiscal condiciona la política monetaria. ¿Es cierto? ¿Puede explicar la inflación en una economía ¿Eso es cierto que puede explicar la inflación en una economía dolarizada como Ecuador o posiblemente dolarizada como Argentina? No. Vamos a ver. Sí es cierto que la desbalanza fiscal, a mí me llama la atención ese uso de eufemismos o de nombres técnicos que parece, supongo que Jairo es estudiante de economía, que parece que se intentan poner para camuflar la realidad. Desbalanza fiscal es irresponsabilidad de los gobiernos despilfarradores. A ver si hablámonos claro. Es decir, el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa. Cuando el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, de alguna manera tiene que cubrir ese déficit. En un país no dolarizado, en un país como Argentina, ¿cómo lo cubre? Le pide dinero prestado al banco, le da un papelito y le dice, ya te pagaré, Banco Central de Argentina. El Banco Central de Argentina le da pesos. ¿Y de dónde salen esos pesos? El Banco Central de Argentina le da la máquina de imprimir billetes. De tal manera que sí, el Banco Central de Argentina y el gobierno de Argentina, en una connivencia, en una unión nefasta e ilegítima, son los que provocan inflación. ¿Puede ocurrir eso en un país dolarizado? Sí, pero mucho menos. Porque el Banco Central no tiene la máquina de imprimir billetes, por tanto no puede llevar ese préstamo hasta el infinito. Sí que es verdad que el gobierno de Correa fue muy irresponsable tomándose o pidiendo dinero al Banco Central de Ecuador. Pero eso tuvo un límite, porque en dolarización tiene un límite, porque llega un momento en que no hay más y además ya se está revirtiendo. Por tanto,
En dolarización eso puede ocurrir, es malo que ocurra, es grave que ocurra, pero no es nefasto porque no es infinito. Sin dolarización sí es infinito, porque la máquina de imprimir billetes del Banco Central de la República Argentina pues no es exactamente una máquina de imprimir billetes, pero básicamente sí que es muy superior. También tenemos una pregunta de Franklin Peñafiel en relación con el tema de la desdolarización. ¿Qué son los ciclos económicos de Estados Unidos y Ecuador? En general, ¿qué son los ciclos económicos? ¿Y esos ciclos podrían influir de cierta forma a una desdolarización? No, vamos a ver. La idea de los ciclos económicos, vamos a ver, la economía no es que tenga ciclos como la luna, de manera natural. No, los ciclos económicos se provocan precisamente por problemas monetarios de expansión y contracción que hacen los bancos centrales. Ecuador tiene sus propios ciclos económicos o sus propios periodos y en el caso de Ecuador, la economía de Ecuador está muy ligada al precio del petróleo. En la pregunta va implícito, creo que va implícita, lo que enseñan los libros de texto, que es estrictamente falso. Y los libros de texto enseñan, cuando la economía está en recesión, el Banco Central tiene que bajar o que inyectar liquidez a la economía, que crear dinero de la nada para meterlo en la economía para que la economía aumente. En esa teoría, que es el nuevo keynesianismo en el que vivimos, los ciclos son exógenos, son algo que ocurre, no se sabe muy bien por qué, y el Banco Central y el gobierno son los supermanes, los salvadores de la economía. Es exactamente al revés. Los ciclos los producen los periodos de gasto y de creación monetaria de los gobiernos y cuando ellos lo intentan solucionar, solo están solucionando el incendio que ellos crearon. Así que nos los ahorramos. Eso no quiere decir que no habrá ciclos económicos fuera de la dolarización. Ya digo que en dolarización, ya digo que en Ecuador están muy ligados al precio del petróleo, que también es cíclico, pero es algo completamente distinto. Gracias por tu respuesta, Luis. No tenemos más preguntas. Tampoco vale. Y ya llevo hora y media y me dio la garganta, así que creo que está bastante bien. Yo estoy muy contento. No sé si la mayor parte de los que han venido han venido de parte de Legado, de parte de Bases, de parte del IEF. Me gustaría saberlo porque creo que han sido preguntas excelentes y una muy buena participación. Así que enhorabuena a los que han venido y a las organizaciones por tener asistentes de tanto nivel. De parte del Legado te agradecemos mucho por este primer evento que esperamos sea el primero de muchos. Te haremos una invitación a otro evento igual de importante para poder conversar sobre estos temas, que el tiempo se hace corto incluso, pero muchas gracias a todos. También muchas gracias a todos los que han estado en esta casi hora y media, atentos a las explicaciones, a las preguntas, a los comentarios. Se puede revisar la grabación de este evento también en Facebook y en nuestro canal de YouTube para quienes estén interesados en escuchar nuevamente. Gracias a todos. Un abrazo. Estupendo. Muchísimas gracias, Valeria, y muchísimas gracias a los asistentes. A ti, Luis. Un abrazo a todos. Que tengan una buena noche.